Me llamo Nora Beltrán. Tengo 75 años, aunque en mi cabeza los años no se sienten como una carga, sino como una biblioteca. Cada línea de mi rostro guarda una página leída, un error cometido, una renuncia hecha con amor, un sueño postergado por otros. Fui maestra rural durante casi 4 décadas y esposa durante 32 años del único hombre que logró hacerme reír, incluso cuando el pozo era más profundo que la voluntad. Tuve una hija, Silvia, mi única hija, y una nieta que lleva su mismo nombre, aunque yo le digo Silvita para no confundirme ni dolerme demasiado. Cuando mi marido murió, le decíamos el flaco Beltrán en el pueblo. Me tocó hacer de todo: criar, mantener, cuidar. No me quejo. Esa generación nuestra, la de las mujeres que no esperaban nada más que un techo sin goteras y una taza de té caliente al final del día, aprendió a vivir sin pedir. Yo no era excepción. Me convertí en experta en las cosas pequeñas, en saber cuánto rinde medio kilo de arroz, en leer un rostro antes de que hablara, en dar sin calcular retorno. La vida se me fue entre meriendas escolares, boletines de calificaciones, turnos médicos, recetas caseras y silencios aprendidos. Durante muchos años, Silvia fue mi motor, una niña frágil, inteligente, con una inclinación precoz por los libros y una necesidad feroz de aprobación. Me desvivía por verla bien. Cuando empezó la universidad, vendí mi anillo de compromiso, y con ese dinero le pagué el primer semestre. No se lo dije nunca. Nunca le dije que había dejado de comprar mis medicamentos para completar el alquiler del departamento donde vivía mientras estudiaba, ni que cocinaba arroz con cebolla durante días para ahorrar en el supermercado. Pensaba que algún día lo entendería. Que crecer es, en parte, ver todo lo que una madre calló. Pero ese día nunca llegó. Silvia se casó con Rubén, un hombre correcto, un poco frío, del tipo que calcula cuánto cuesta cada gesto. Me costó aceptar que él no me quería cerca. No de forma directa, claro, pero siempre encontraba maneras de marcar distancia. Al principio lo toleraba. Decía que eran cosas mías, que no todos saben mostrar cariño, pero con el tiempo comprendí que no era torpeza, sino elección. Cuando nació Silvita, creí que la historia podía cambiar. Una nueva oportunidad para construir algo, para dejar una marca buena, más clara que la que había quedado en mi relación con Silvia. Durante los primeros años fui niñera, enfermera, cocinera y chofer. Jamás cobré un peso, ni lo habría aceptado. Me bastaba con los abrazos tibios, con las pinturas mal hechas en cartulina, con oír que mi nombre era lo primero que decía al despertarse. Pero los niños crecen, y la vida moderna arrastra más de lo que acerca. Dejé de ser necesaria. Mis consejos molestaban. Mis manos temblorosas daban miedo. Mis ideas eran anticuadas. Empezaron a dejarme de lado en decisiones pequeñas. No me consultaban sobre las vacaciones. No me pedían opinión sobre la escuela. No me incluían en las cenas familiares si había gente de trabajo invitada. De a poco fui quedando arrinconada, no por maldad, sino por descuido, por esa especie de crueldad pasiva que nace del egoísmo envuelto en cortesía. Cuando me propusieron sumarme al viaje por la Patagonia en la casa rodante, sentí una especie de gratitud que me dio hasta vergüenza. Me emocionó que me tuvieran en cuenta. Silvia dijo que querían crear recuerdos, que era una oportunidad para estar todos juntos antes de que Silvita se fuera a estudiar al extranjero. Yo sonreí, asentí, preparé mi valija con más ilusión que ropa. Guardé un libro de Benedetti, mis gotas para la presión, una bufanda tejida por mí que nunca usaba pero que siempre me reconfortaba al tocarla.
Me levanté de madrugada el día de la partida, hice budín de manzana para el camino y esperé en la vereda, como quien espera un milagro. El primer tramo del viaje fue hermoso. Los lagos, los cerros, los caminos curvos bordeando precipicios. Pero pronto empecé a notar ciertos gestos. Rubén hablaba solo con Silvia cuando había que decidir dónde parar o cuánto quedarse. A mí me daban el asiento de atrás, junto a la alacena y el baño químico. Cuando paraban a comer en algún restaurante, me decían: «Vos comé tranquila, mamá, nosotros ya picamos algo». A veces me daban un sándwich envuelto en papel de cocina mientras ellos pedían entradas y vino. Yo no decía nada. Me repetía que no debía quejarme, que al menos estaba viendo paisajes que de otro modo no conocería. Intentaba mantenerme útil. Lavaba los platos, ordenaba la ropa, cuidaba los horarios. Pero la atmósfera era clara. Era una invitada incómoda. Una pieza desajustada en su viaje de postal. La gota fue pequeña, como siempre ocurre. Una mañana, paramos en una gasolinera cerca de Trevelin. Rubén dijo que era para cargar combustible y estirar las piernas. Silvia y Silvita entraron a la tienda. Yo decidí bajar un momento para comprar un té caliente. Había empezado a dolerme la cintura por estar tantas horas sentada. Caminé hasta la tienda con cuidado, elegí mi té, y cuando volví, la casa rodante ya no estaba. Pensé que se habían adelantado un poco, que habían ido a buscar algo. Pero pasaron 10, 15, 30 minutos. Nadie regresaba. Llamé a Silvia. Una vez, 2. Nada. En el tercer intento me atendió la casilla de voz. Sentí un nudo en la garganta. Me senté en un banco de madera al costado del estacionamiento. El viento patagónico me helaba los dedos. Volví a llamar. Finalmente un mensaje llegó. Un mensaje seco, sin emoción. «Mamá, es mejor así. Vamos a dejarte algo en tu cuenta. Cuídate». Y ahí me quedé, con un vaso de té que ya se había enfriado, un bolso con ropa y medicinas, y una herida que no tenía nombre pero sí forma, la forma del abandono. Así comenzó lo que pensé que sería mi fin. Pero resultó ser el principio. Durante los primeros minutos, pensé que se trataba de un malentendido. Que tal vez Rubén había tenido que mover la casa rodante para dejar espacio a otro vehículo, o que Silvia se había adelantado para buscar algo más allá de la vista. Me quedé de pie junto al bordillo de la estación, con el vaso de té en las manos, observando cada vehículo que pasaba con una mezcla de esperanza y temor, esperando ver las luces familiares, el contorno metálico blanco con franjas grises, la pequeña cortina azul de la ventana que daba al baño, pero nada. El viento soplaba con constancia, levantando pequeños remolinos de polvo que me hacían cerrar los ojos por reflejo. El frío comenzaba a instalarse con una lentitud despiadada en mis rodillas y en la base de la nuca. Me senté en un banco de madera bajo un toldo desvencijado, protegida apenas por la sombra oblicua de la estructura de la tienda. Era una de esas estaciones de servicio perdidas entre pueblos, sin nombre claro, donde la gente no se queda más que lo justo para repostar y seguir. Pensé en entrar a la tienda para preguntar si habían visto hacia dónde se dirigía el vehículo, pero una voz interior me detuvo. Algo más profundo que el miedo o la confusión. Algo que se parecía demasiado al presentimiento. A esa sensación espesa que te recorre el cuerpo cuando ya sabes la respuesta, pero te resistes a aceptarla. Encendí el celular. Tenía señal débil, apenas una raya. Llamé a Silvia. 1, 2, 3 veces. La llamada entraba pero no contestaba. En el cuarto intento, me respondió el buzón de voz.
Grabé un mensaje con la voz contenida, casi avergonzada. Silvia, estoy en la estación. Volvé a buscarme. Por favor. No entiendo qué pasó. Avísame. Estoy bien, pero sola. Esperé unos minutos. Nada. Repetí el intento con Rubén. Ni siquiera sonó. El teléfono se fue directamente a correo de voz. Me puse de pie. Empecé a caminar lentamente por el estacionamiento, escaneando cada rincón con la esperanza inútil de que, por algún capricho del destino, la casa rodante estuviera escondida detrás de algún camión, o que todo fuera una broma pesada, una prueba extraña de paciencia. Pero no. Pasaron 10, 15, 20 minutos. Entonces vibró el celular. No fue una llamada. Fue un mensaje de texto. Corto. Como una daga. Mamá, es mejor así. Vamos a dejarte algo en tu cuenta. Cuídate. En ese instante sentí cómo se partía algo dentro de mí. No fue rabia lo primero. Fue una especie de vacío, un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Releí el mensaje como si al repetirlo pudiera encontrar un matiz, un error, una señal de arrepentimiento. Pero no había espacio para la interpretación. Me habían dejado. Deliberadamente. No era un accidente. No era un olvido. Era una decisión, una resolución tomada con frialdad, escrita con el pulso firme de quien no espera, ni ofrece perdón. En medio del silencio que siguió, me di cuenta de que no sentía las piernas. Me temblaban las manos. Me senté de nuevo, despacio, como si cada movimiento pesara lo mismo que toda mi historia. Alrededor, la vida seguía. Una pareja discutía junto al surtidor de diésel. Un camionero escuchaba música fuerte desde su cabina. Una niña pequeña reía mientras perseguía una bolsa plástica que volaba con el viento. Nadie me miraba. Nadie notaba que una mujer mayor, vestida con un abrigo de lana y zapatillas gastadas, había sido abandonada como se deja una caja rota al costado de la ruta. Intenté serenarme. Me dije a mí misma que tenía dinero, que podría tomar un bus, que quizás lo más sensato sería ir a una comisaría. Pero no podía moverme. No todavía. Había una parte de mí que se resistía a asumirlo del todo. ¿Cómo se acepta que tu propia hija, la niña a la que le diste la vida, a la que enseñaste a leer, a la que cuidaste cada vez que tuvo fiebre, haya decidido que estás de más, que incomodas, que ya no mereces un lugar en su viaje? Recordé cosas absurdas en ese momento. La primera vez que Silvia se cayó de la bicicleta. Cómo lloró con una rodilla pelada y cómo la cargué en brazos hasta casa. Las veces que me esperó con dibujos en la cocina después del trabajo. El olor de su pelo mojado cuando se quedaba dormida en mi regazo después del baño. Los cuentos que le inventaba sobre una mujer que volaba en una alfombra hecha de retazos para ir a visitar a su hija a lugares lejanos. Todo eso, de pronto, parecía un inventario de ilusiones. Después de más de una hora sentada sin rumbo, se me acercó una empleada de la estación. Tendría unos 45 años, cabello recogido en una trenza despareja, delantal sucio. ¿Está esperando a alguien, señora?, me preguntó con amabilidad. Yo asentí. No sabía qué otra cosa decir. Mentir era más fácil que explicar. Se fueron al pueblo a buscar algo, pero ya vuelven. Ella me miró con compasión apenas velada. No dijo nada más, pero trajo una manta del interior y me la dejó en las piernas sin hacer preguntas. Esa pequeña acción me quebró más que el mensaje de mi hija. La bondad inesperada de una desconocida tiene esa capacidad de derribar los diques que uno ha construido para no ahogarse. Lloré. Sin ruido. Lento.
Como llora una mujer que ya ha pasado por todo, y aún así no esperaba que lo último viniera de su propia sangre. La noche cayó sin pedir permiso. La temperatura bajó rápido. Me moví hacia el interior de la tienda para entrar en calor. Me senté junto a una máquina de café automática y bebí sorbos lentos de una bebida insípida pero caliente. Los mensajes siguientes fueron escuetos. Silvia escribió: «No podemos seguir así. Es por tu bien. Te dejamos algo de plata». Nada más. No hubo intento de disculpa, ni explicación, ni siquiera rabia. Solo un borrado limpio, como quien suprime un párrafo incómodo de una historia que ya no encaja en el relato que quiere contar. Miré el saldo en mi cuenta. Una transferencia reciente, sí. Fría, suficiente para sobrevivir unas semanas, pero nada que hablara de amor o compromiso. Solo una cifra, un número que ocupaba el lugar de una madre. Dormí esa noche en una silla de plástico junto al calefactor de la tienda. Una joven camionera me vio allí, sola, y me ofreció un termo con mate y una frazada extra. Le dije que estaba esperando a mi familia. No me creyó, pero tampoco me expuso. Me preguntó mi nombre y le mentí. Dije que me llamaba Rosa. Sentí que decir mi nombre real era reconocer lo que había ocurrido, y aún no estaba lista para eso. Ella se presentó como Rita. Venía de Ushuaia y se dirigía a Neuquén con un cargamento de productos secos. Charlamos poco, pero me ofreció llevarme al día siguiente hasta un albergue municipal en Esquel, donde, según ella, atendían bien a los mayores que quedaban varados. Asentí sin saber qué otra opción tenía. Esa noche, con la frazada de Rita sobre las piernas, el murmullo constante de la radio de fondo y el parpadeo intermitente del cartel de precios del combustible, entendí que algo había terminado para siempre, y que no importaba cuántos mensajes más llegaran. Ya no iba a volver a subirme a ninguna casa rodante. Al menos, no a la de ellos. Porque me habían dejado. Y peor aún, me habían considerado prescindible. Y eso, más que la distancia, era lo que dolía. Rita cumplió su palabra. A las 8 de la mañana siguiente, su camión estaba estacionado frente a la tienda. Yo llevaba más de una hora despierta, aunque en realidad no había dormido en sentido estricto. Cerré los ojos por momentos, sí, pero el cuerpo no descansó. Cada vez que lograba alejarme un poco de la conciencia, una punzada en la espalda, un sobresalto, el crujido del plástico o el zumbido de algún pensamiento me devolvían a esa silla, a esa noche, a ese nuevo mundo en el que había sido desplazada como una figura indeseada. Cuando subí al camión, Rita no hizo preguntas. Solo me ofreció un mate, me ayudó con el bolso y me deseó buen viaje. En la radio sonaba una chacarera antigua, y yo, por un momento, sentí que mi infancia volvía a sentarse en el asiento del acompañante, pero no duró. Había algo roto en mí, algo que no podía recomponerse con canciones viejas, ni con buenos modales. Durante las horas de viaje hacia Esquel, me dediqué a observar el paisaje, las montañas, los árboles polvorientos, las casas de techos bajos, los perros que corrían al borde de la ruta. Pensaba en todo lo que había dado, en todo lo que había callado por Silvia, en todo lo que había sostenido sin ser vista. Recordé momentos específicos como heridas frescas. La vez que Silvia, con apenas 16 años, me gritó que ojalá yo fuera como las otras madres, más modernas, menos asfixiantes. La vez que no quiso que fuera a su graduación universitaria porque iba a estar lleno de gente importante y no quería que te sintieras fuera de lugar. La vez que me pidió firmar unos papeles de su negocio sin explicarme nada. Solo firma, mamá. Es para simplificar cosas. Y yo firmé.
siempre firmaba, siempre decía que sí. Porque pensaba que amar era eso. Ceder, dar, entregarse. Porque nadie me enseñó que el amor también debía tener límites, que el dar sin medida no era virtud, sino abandono de una misma. En Esquel, Rita me dejó frente a un albergue que administraban unas religiosas. Era un edificio antiguo, de techos altos y olor a eucalipto. Me recibió una mujer de unos 60 años, Sor Catalina, con una mirada firme y manos curtidas por el trabajo. Me ofrecieron una cama, una comida caliente y la posibilidad de quedarme unos días. Acepté con la gratitud apretada en el pecho, sintiendo una mezcla de alivio y humillación. Yo, que había tenido mi casa, mi rutina, mis plantas, mis libros ordenados por color y autor, estaba ahora ocupando una cama prestada, comiendo sopa en un plato de aluminio, dependiendo de la caridad de otras mujeres para no desaparecer. No sabía cómo había llegado hasta allí. O sí sabía, pero aún me costaba aceptarlo. Esa tarde me senté en el pequeño jardín del albergue. Había una radio vieja sonando en la cocina, el murmullo de unas linternas conversando, y el crujido de las hojas bajo el viento. Pensé en escribirle a Silvia un mensaje. Algo que dijera: estoy bien, espero que vos también lo estés. Pero no pude, porque no era verdad. No estaba bien. Y porque algo dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a rebelarse contra la idea de que yo tenía que seguir sosteniendo vínculos que no me sostenían a mí. Fui al banco local al día siguiente. Pedí ver mis cuentas. Quería saber si lo que Silvia había prometido estaba ahí. Y sí, habían hecho una transferencia. Una suma considerable, más de lo que yo esperaba. Pero también vi movimientos extraños, accesos a otras cuentas, nombres de empresas que no me sonaban. Recordé entonces lo que había firmado meses atrás, los papeles que Silvia trajo una tarde diciendo que era para facilitar temas legales, en caso de enfermedad. Me prometió que todo seguiría a mi nombre, que era un trámite. Pero ahora algo no encajaba. Volví al albergue con una sospecha nueva, una punzada que se sumaba a todas las otras heridas. Por la noche, pedí permiso para usar la computadora del albergue. Me conecté al correo electrónico que apenas revisaba y comencé a buscar. Había notificaciones bancarias, informes de movimientos, papeles digitalizados. Leí en silencio. Leí durante horas. Y lo confirmé. Había documentos que transferían parte de mis propiedades a nombre de una empresa creada por Rubén. Las fechas coincidían con las semanas en que estuve con gripe, y Silvia se encargó de todo. Habían usado mi firma escaneada. No toda mi propiedad, no todo mi dinero, pero una porción importante. Me sentí estafada. Pero más que eso, me sentí traicionada en lo más esencial. Había una voluntad sistemática de correrme, de borrarme, no solo emocionalmente, sino legalmente, patrimonialmente, de hacerme desaparecer sin ruido, sin escándalo, como quien borra un archivo viejo para hacer lugar en el disco. Pasé la noche entera sin dormir. No lloré. Había algo más denso que el llanto instalado en mí. Una furia callada, una tristeza sólida, una resolución que no conocía hasta entonces. Por la mañana pedí el teléfono del albergue y llamé a alguien a quien no recurría hacía años. Magdalena. Era amiga de mi juventud, abogada. Y aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, siempre me había dicho: si algún día necesitas, de verdad necesitas, llámame. Ese día había llegado. Nos encontramos en una cafetería frente a la plaza. Magdalena, con su pelo canoso atado con broche y su voz firme, me escuchó en silencio. No me interrumpió. No intentó consolarme.
Solo me pidió los documentos. Los miró con atención. Hizo anotaciones. Me dijo: «Esto es grave, Nora. Muy grave. Y es ilegal. Pero podemos hacer algo. Solo necesito que me autorices». Le di mi consentimiento. Por primera vez en mi vida adulta tomé una decisión sin consultar con nadie. No pedí permiso. No busqué aprobación. Le dije: «Haz lo que tengas que hacer. Recupera lo mío. Y no les digas nada aún. Quiero que lo descubran como yo descubrí mi abandono. Sin aviso. Sin advertencia». Los días siguientes fueron extraños. Una mezcla de paz y tensión. Me mantenía ocupada con tareas simples. Ayudar en la cocina del albergue, ordenar libros donados, charlar con otras internas. Pero por dentro, algo hervía. Un nuevo tipo de conciencia. No se trataba de venganza. Era otra cosa. Era como despertar de una anestesia que duró demasiado. Era mirar mi vida con los ojos de una mujer que se ha quedado sola. Sí, pero que por fin ve con claridad. Silvia me escribió por primera vez una semana después del mensaje. «¿Estás bien? Rubén dice que no deberías estar sola. ¿Querés que mandemos a alguien?» Le respondí con una sola línea. «No. No necesito más su ayuda. No ahora. No nunca más». Al día siguiente me llamó. No atendí. Me dejó un mensaje de voz entre nervioso y molesto. «No entiendo qué te pasa. Tratamos de ayudarte, pero vos no ponés nada de tu parte». Escuchar eso me hizo reír. Por dentro, claro. Hacía mucho que no me reía. Porque ahí estaba la clave. En sus ojos, yo era la ingrata. La que no agradecía lo suficiente por haber sido descartada con prolijidad. Magdalena me llamaba casi a diario para actualizarme. Me dijo que habían logrado congelar las cuentas donde estaba mi dinero y que habían enviado intimaciones para revisar la validez de los traspasos. Rubén había sido citado a declarar como apoderado de una de las firmas. Silvia aún no sabía todo, pero pronto lo sabría. Y eso me bastaba. No para sentirme mejor, pero sí para sentir que algo volvía a ti de equilibrarse. Una tarde, sentada otra vez en el jardín del albergue, una de las internas, Clara, una mujer callada que tejía sin parar, me miró y me dijo sin preámbulo: «Tenés los ojos distintos. Al principio estaban apagados. Ahora los tenés afilados». Le sonreí. No supe qué responderle. Pero entendí que algo en mí, de verdad, había cambiado. No era la misma. Ya no. Tal vez nunca volvería a ser la de antes. Tal vez eso estaba bien. Porque por primera vez en mucho tiempo, no esperaba nada de nadie. Y ese vacío, aunque dolía, también era libertad. Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Era un silencio que no nacía de la ausencia de ruido, sino de la densidad de los pensamientos que se acumulaban dentro de mí, como cajas cerradas que uno se niega a abrir. En el albergue, aunque el entorno era pacífico, la mente no descansaba. Me encontraba, por primera vez en décadas, enfrentada a mí misma sin distracciones, sin listas de cosas por hacer, sin personas a quienes cuidar, ni conversaciones banales que llenarían los huecos de la conciencia. Aquel silencio se volvió espejo, y en él vi reflejada una imagen que no era nueva, pero sí desconocida para mí. La de una mujer que había dado su vida entera a una hija, que no vaciló en descartarla como si se tratara de un objeto viejo, útil en otro. Tiempo, pero ahora molesto. Una mujer que había sostenido una familia con amor, con trabajo, con renuncias pequeñas y grandes,
y que no había recibido ni siquiera el derecho a despedirse dignamente de ese mundo construido con tanto sacrificio. Cada día me sentaba en el jardín del albergue a la misma hora, cuando la luz empezaba a inclinarse y los pájaros cantaban con una urgencia que parecía anticipar la noche. Me llevaba una taza de té, un cuaderno y una lapicera, y escribía fragmentos de recuerdos, cosas sueltas, escenas que surgían como burbujas desde el fondo de mi memoria. Algunas eran dulces, como el día en que Silvia me abrazó llorando tras su primera decepción amorosa, diciendo que solo conmigo podía sentirse segura. Otras eran punzantes, como la vez que me pidió que no asistiera a una cena importante porque... «Mamá, tu forma de hablar no encaja. No quiero pasar vergüenza». En ese momento fingí entender. Le dije que me dolía la cabeza, que prefería descansar. Me quedé en casa esa noche, mirando la televisión sin prestarle atención, escuchando el eco de mi propia voz interior diciéndome que era por su bien, que una madre debe saber cuándo retirarse. Me creí esa mentira porque era más fácil que aceptar la verdad, que mi presencia ya no era deseada. Pero ahora las mentiras no alcanzaban. Ya no podía tapar los huecos con excusas, ni justificar las heridas con un «seguro, tuvo un mal día». Ya no era cuestión de un malentendido ni de una acumulación de pequeños gestos. Era una decisión. Me habían apartado de sus vidas con frialdad quirúrgica, con planificación y cálculo, como si fuera un trámite más. Y lo peor de todo era que lo habían hecho convencidos de estar actuando con justicia, de que les correspondía. Rubén, con su discurso de eficiencia y orden, seguramente había convencido a Silvia de que cuidarme era una carga innecesaria, que yo no estaba del todo bien, que era mejor actuar ahora antes de que las cosas se complicaran. Y Silvia, mi hija, había preferido esa comodidad cobarde a la incomodidad de enfrentar su propia deuda afectiva. Un día, después de una reunión con Magdalena, volví al albergue con una sensación nueva. No era ira, ni tristeza, ni siquiera alivio. Era otra cosa, más sutil, más honda, claridad. Magdalena me había mostrado documentos que probaban que Rubén había transferido fondos de una de mis cuentas a una firma de nombre desconocido, justo después de que firmara aquellos papeles, por si te pasa algo. Mamá también descubrió que la propiedad donde vivían había sido parcialmente registrada a nombre de una sociedad en la que figuraba Silvia como socia minoritaria, y que eso se había hecho utilizando mi firma escaneada. Todo eso lo sabía, pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había mantenido a lo largo de los años una cuenta separada, creada muchos años atrás con la ayuda de mi esposo cuando aún vivía. Una cuenta con ahorros que nunca mencioné, ni siquiera cuando Silvia pidió ayuda para la universidad, ni cuando Rubén no consiguió el préstamo para montar su empresa. Fue mi seguro, mi último refugio. En ese momento, más que nunca, agradecí haberlo hecho. Porque ahí, en ese rincón invisible de mi vida, aún tenía poder. No un poder agresivo, no el tipo de fuerza que amenaza ni impone, un poder tranquilo, firme, el tipo de fuerza que permite decir basta sin levantar la voz. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana del dormitorio que compartía con una mujer llamada Teresa, que roncaba con ritmo constante y reconfortante, y comencé a escribir. No cartas, ni quejas, ni relatos. Escribí un plan. ¿Qué haría con el dinero? ¿Cómo reorganizaría mis recursos? ¿A quién contactaría? ¿Cómo podría protegerme legalmente para que no pudieran volver a tocar nada que me perteneciera? Escribí como si esas líneas fueran escalones. Cada frase me elevaba un poco más sobre el pozo en el que había estado hundida. Al amanecer, tenía 4 páginas completas. No un manifiesto, sino un acto de reconstrucción.
El lunes siguiente, me reuní con Magdalena y le entregué esas hojas. Las leyó en silencio, con ojos atentos y la frente levemente fruncida. Cuando terminó, me miró con una expresión mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás segura de que querés hacer esto?, preguntó. Asentí sin titubeos. Quiero que todo quede a mi nombre. Quiero asegurar mi independencia, pero también quiero que entiendan que no pueden borrar a una persona solo porque les resulta incómoda. Magdalena me tomó la mano. Es mucho más que un trámite legal. Es un acto de afirmación. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, estaba actuando no como madre, no como esposa, no como sacrificio viviente. Estaba actuando como mujer, como persona. Durante las semanas siguientes, comenzaron los movimientos. Las cuentas se reorganizaron. Los poderes firmados en condiciones dudosas fueron impugnados. Las sociedades revisadas. Rubén recibió una citación. Silvia me escribió un mensaje largo, lleno de palabras que intentaban explicar sin asumir. Nunca quisimos hacerte daño, mamá. Pensamos que era lo mejor. Vos estabas cada vez más despistada, y Rubén solo intentó ordenar todo para evitar problemas a futuro. No te enojes, no hagas esto más difícil. No contesté. Porque no se trataba de enojo. Se trataba de verdad. Y la verdad no admite versiones edulcoradas cuando ya se ha visto la herida abierta. Un día, inesperadamente, recibí una carta manuscrita de Silvita, mi nieta. Una hoja escrita con tinta azul, con letra prolija pero temblorosa. Abuela, no sé bien qué pasó. Mamá no habla mucho del tema, solo dice que estás confundida y que necesitas ayuda. Pero yo no creo eso. Yo me acuerdo de vos contándome cuentos, de las tortas de chocolate, de los paseos. Te extraño. Si querés, puedo ir a visitarte. Le respondí al día siguiente. No con euforia ni con ansiedad, sino con una serenidad que me costó años construir. Te espero cuando quieras. Estoy bien, mejor que antes, y me encantaría verte. 2 semanas después, Silvita bajó de un colectivo frente al albergue, con una mochila en la espalda y los ojos húmedos. Nos abrazamos sin palabras. Esa visita cambió algo profundo. No porque reparara el daño, sino porque me recordó que todavía había vínculos posibles. Vínculos honestos. Le conté todo. Sin esconder. Sin exagerar. Ella escuchó con atención, con una madurez que no esperaba. ¿Y ahora qué vas a hacer, abuela?, preguntó. Sonreí. Ahora voy a vivir, a mi modo. Y si puedo ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo, lo voy a hacer. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. El viento movía las hojas como si aplaudiera en voz baja. Esa noche supe, sin lugar a dudas, que no importaba cuánto había perdido. Había recuperado algo más valioso, el derecho a existir por mí misma, a contar mi historia, a decidir mi destino. Y con eso, bastaba. Porque aunque mi familia me había dejado en una gasolinera como si fuera una carga, yo había convertido ese abandono en el punto de partida de una nueva libertad. Una que nadie más podría arrebatarme. En los días que siguieron al reencuentro con Silvita y a la consolidación de mis decisiones legales, empecé a notar algo que nunca había sentido con tanta claridad. El miedo ajeno. No el mío, que me había acompañado en silencio durante años y al que había terminado por tratar como a un huésped inoportuno, sino el miedo en los ojos de los otros, especialmente en los de Silvia, cada vez que intentaba comunicarse conmigo. Era un miedo disfrazado de preocupación, cubierto de frases suaves como «necesitamos hablar».
Esto se está saliendo de control. O, no entiendo por qué estás haciendo esto, mamá. Pero detrás de cada palabra se adivinaba el temblor de quien ve tambalearse una estructura construida con trampa y egoísmo. Nunca imaginé que mi silencio, ahora firme y contenido, pudiera incomodar más que mis antiguas súplicas, porque ya no pedía explicaciones, ya no exigía ternura ni reparaciones emocionales, simplemente actuaba, avanzaba, tomaba decisiones. Y esa nueva versión de mí parecía insoportable para quienes siempre se habían beneficiado de mi docilidad. La segunda escalada no fue un grito ni un portazo, sino una sucesión de gestos precisos y contundentes que desmantelaban, uno a uno, los mecanismos de control que habían tejido en torno a mí. Magdalena, con la tenacidad meticulosa que la caracterizaba, presentó una demanda formal de nulidad de los documentos firmados bajo manipulación. Solicitó la investigación de las cuentas transferidas y activó una auditoría de bienes que sacó a la luz una cantidad insospechada de maniobras financieras irregulares, todas encabezadas por Rubén, mi yerno, que siempre se había presentado como un hombre ordenado, metódico, incapaz de levantar la voz. Resultó ser un experto en el arte de disimular sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de eficiencia. Lo que más me estremecía, sin embargo, era que Silvia, mi propia hija, hubiera sido cómplice activa de todo ello. Tal vez no en todos los detalles técnicos, tal vez sin conocer cada movimiento exacto, pero su consentimiento general estaba implícito. Su voluntad de apartarme, de disponer de lo mío sin mi presencia ni mi consentimiento, era evidente en cada documento, en cada firma, en cada decisión tomada a mis espaldas. Una mañana, mientras esperaba en el juzgado para una audiencia preliminar, me crucé con Rubén en el pasillo. Venía solo, sin Silvia. Me miró, y por un instante pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Bajó la vista y pasó de largo. Ese gesto me confirmó más que 1000 palabras que había perdido el control de la situación, que ya no podía sostener la mentira de que todo lo había hecho por mi bien. Cuando entramos a la sala y el juez comenzó a leer las irregularidades encontradas, no sentí euforia ni alivio inmediato, solo una profunda tristeza por todo lo que habíamos dejado de ser. Porque detrás de la justicia que se estaba logrando había una familia rota, no por un conflicto irreconciliable, sino por una larga cadena de elecciones egoístas, de silencios cómodos, de renuncias que solo yo había hecho durante años. El dictamen fue claro: restitución de los bienes transferidos, bloqueo de las cuentas manipuladas y una orden de alejamiento preventiva mientras se resolviera la situación patrimonial completa. Fue una victoria jurídica, sí, pero lo que sentí al salir del edificio fue un vértigo extraño, como si el mundo que conocía se hubiera dado vuelta por completo y ahora me tocara aprender a caminar en una nueva dirección. Esa noche, ya en el albergue, Silvita me preparó una sopa de verduras con pan casero y se sentó conmigo en la cocina común. No dijo nada al principio. Solo me miraba, con esos ojos que tanto se parecían a los de su madre cuando era niña, aunque con una melancolía más sabia. Finalmente, me preguntó si me dolía todo lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que dolía más de lo que podía explicar, pero que también había una paz nueva, una claridad que me permitía respirar sin el peso constante de la culpa. Le conté que durante años había vivido con la sensación de ser una carga, de tener que justificar mi existencia con servicios, con cuidados, con disponibilidad absoluta. Que cuando te crían para ser útil y callada, llega un momento en que ya no sabes quién sos si no estás sirviendo a alguien más. Pero ahora estaba aprendiendo. A ser. A estar. A decir que no. A poner límites. Silvita me escuchó en silencio y después me tomó la mano con fuerza.
Ojalá mamá pudiera escucharte así, murmuró. Le respondí que tal vez algún día lo haría. Tal vez. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, no solo en lo legal, donde el proceso avanzaba favorablemente, sino también en lo cotidiano. Comencé a colaborar más activamente en el albergue, organizando pequeñas charlas con las otras mujeres mayores, que, como yo, habían sido desplazadas de sus hogares. Muchas llegaban con historias parecidas. Hijas que las habían internado sin consulta, nietos que vendieron sus casas sin preguntar, y una sociedad que las invisibilizaba tras la fachada de la tercera edad protegida. En esas charlas encontré un propósito que iba más allá de mi historia. La posibilidad de generar conciencia, de tender puentes, de crear una comunidad donde el cuidado no fuera sinónimo de sometimiento. También decidí retomar un viejo proyecto que había quedado olvidado. Un terreno en las afueras de la ciudad que mi esposo y yo habíamos comprado con la idea de hacer allí una casita para retirarnos algún día. El terreno seguía a mi nombre, y ahora, con el respaldo de Magdalena y la ayuda de Silvita, comenzamos a diseñar un pequeño refugio comunitario para mujeres mayores. No un asilo, sino un lugar donde pudieran vivir juntas, compartir saberes, cuidarse mutuamente sin perder la autonomía. La idea prendió rápidamente. Una arquitecta amiga de Silvita se sumó al proyecto, así como varias voluntarias del albergue. Lo llamamos La Estación, en memoria del lugar donde comenzó mi renacer. La ironía no me pasaba desapercibida. Del abandono en una estación de servicio a la construcción de un hogar llamado Estación, pero ahora como punto de partida, no de pérdida. Mientras todo esto ocurría, Silvia intentó contactarme varias veces. Me escribió cartas, me dejó mensajes, incluso mandó a una amiga común para que intercediera. Decía estar confundida, dolida, que no entendía cómo habíamos llegado a esto, que yo era su madre y que me amaba. No respondí. No por odio ni por deseo de venganza, sino porque aún no había llegado el momento. Necesitaba terminar de recomponerme, de afirmar mis pasos antes de enfrentarla. Porque una conversación con ella no podía ser un acto emocional, sino una decisión consciente. Una palabra firme desde un lugar que ya no pedía amor como limosna. La culminación de esta segunda escalada no fue un acto público ni un triunfo celebrado, sino una tarde cualquiera, sentada en el jardín de la estación, mientras el sol bajaba y las hojas secas crujían bajo los pies de otras mujeres que ya caminaban ese espacio como si fuera suyo. Magdalena me trajo los documentos finales. Todos mis bienes estaban de nuevo bajo mi nombre, los procesos judiciales concluidos, las cuentas a salvo. Rubén había aceptado un acuerdo para evitar una causa penal, y Silvia, según su abogado, se había apartado por motivos de salud emocional. Yo firmé los papeles sin temblar. No sentí alivio ni satisfacción. Solo una profunda calma, como si, después de un largo viaje en el que fui abandonada, desplazada y olvidada, por fin hubiera llegado a un lugar donde podía sentarme, mirar el cielo y saber que seguía siendo yo. Sin deberle explicaciones a nadie, sin pedir permiso para vivir. Con mi historia a cuestas, sí, pero también con una nueva vida que recién comenzaba. Volver a esa casa fue como entrar en una versión descolorida de mi propia memoria. La puerta, de madera que alguna vez barnicé con mis propias manos, seguía crujiendo del mismo modo. Pero el sonido ya no me resultaba familiar, sino ajeno, como si perteneciera a una vida prestada. Habían pasado ya varios meses desde que recuperé legalmente lo que era mío. Y sin embargo nunca había cruzado nuevamente el umbral de ese hogar. Magdalena me había sugerido hacerlo con alguien, por seguridad y contención, pero supe que debía hacerlo sola. No porque creyera que sería fácil, sino porque entendí que era necesario. Las batallas legales habían concluido, los bienes se habían restituido,
Los papeles estaban firmados, sellados y archivados. Pero nada de eso cerraba la verdadera herida. La única forma de ponerle un punto final a ese capítulo era mirarlos a los ojos. A Silvia. A Rubén. No desde el miedo, no desde el dolor, sino desde la firmeza de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Silvia me esperó en el comedor, sentada como tantas veces antes, pero esta vez sin el café caliente ni la sonrisa mecánica. Rubén, a su lado, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la incomodidad. La sala estaba como la recordaba, pero algo flotaba en el aire, como polvo suspendido. Una mezcla de remordimiento, vergüenza y distancia. Yo crucé la habitación lentamente, sin apuro, sintiendo cada paso como un ritual. Me senté frente a ellos, sin apoyar la espalda, con las manos sobre la falda, y esperé. Fue Silvia quien rompió el silencio. Su voz era baja, casi quebrada. Dijo que no sabía por dónde empezar, que nunca quiso hacerme daño, que todo se le fue de las manos. No lloraba, pero sus ojos estaban húmedos. Rubén no hablaba. Yo escuché sin interrumpirla, sin moverme, sin emitir juicio. Cuando terminó, solo pude pensar en cuántas veces esperé ese tipo de honestidad, cuando todavía podía hacer alguna diferencia. Ahora, sus palabras eran tardías, no por su intención, sino porque el puente que podría haberlas recibido ya no existía. Se había quemado con cada decisión tomada a mis espaldas, con cada documento firmado con mi nombre sin mi consentimiento, con cada vez que me miraron sin verme. Le respondí con la voz serena que me había costado meses construir. Le dije que no buscaba disculpas, que no necesitaba explicaciones. Le dije que había amado a su manera, sí, pero que había elegido, con plena conciencia, el camino del descarte. Que su miedo a cuidar de una madre mayor, a enfrentar el envejecimiento, a convivir con lo que ella llamaba la carga emocional, la había llevado a justificar actos injustificables. Le conté que cuando me dejaron en la gasolinera, no fue la soledad lo que más me dolió, ni siquiera el frío o el miedo, sino la certeza, por fin absoluta, de que me habían soltado sin mirar atrás. Rubén levantó la vista entonces, y por primera vez en esa conversación, habló. Dijo que él solo intentó proteger la estabilidad de su familia, que vio en mí un riesgo, una variable impredecible, que creyó que lo hacía por el bien de todos. Me pidió que entendiera su punto de vista. Me miró como si todavía tuviera derecho a pedirme empatía. Le respondí que yo entendía perfectamente, que esa había sido siempre la diferencia entre ellos y yo, que yo entendía demasiado, que pasé la vida entera tratando de comprender a los demás, de justificar sus actos, de ponerme en su lugar. Que ahora, por fin, me tocaba ocupar el mío. Entonces, con un gesto calmo, saqué de mi bolso un sobre. Dentro había una copia del documento que consolidaba la cesión definitiva de todos mis bienes a una fundación, creada junto con Silvita y Magdalena, para el mantenimiento del refugio La Estación. Les dije que no heredaría nada, que no quedaba nada en mis manos que pudiera volver a tentar su ambición. Que el hogar que una vez compartimos ya no me pertenecía, ni material, ni emocionalmente. Que había elegido un futuro donde no existían deudas familiares disfrazadas de amor, ni expectativas cruzadas con culpa. Que les deseaba paz, pero que esa paz ya no me incluía. Silvia bajó la vista. Rubén apretó los labios. Yo me levanté. Caminé hasta la puerta y sin mirar atrás, la cerré con suavidad. No hubo gritos, ni reproches finales, ni lágrimas. Solo un silencio distinto al del comienzo. Un silencio que ya no pesaba, sino que liberaba. De regreso en el refugio, me esperaban Silvita y dos mujeres nuevas que habían llegado esa semana. Una venía de una historia parecida a la mía,
la otra, de una aún más dura. La recibí como me habría gustado ser recibida aquel día en la estación de servicio, con una manta tibia, una taza de té y un lugar donde sentarse sin tener que justificar su presencia. Esa noche, al acostarme, comprendí que el clímax de mi historia no había sido aquel momento en el comedor frente a Silvia y Rubén, sino ese instante tranquilo en que volví a un espacio construido, con ternura y voluntad, que el verdadero desenlace no era el enfrentamiento, sino la elección de empezar de nuevo sin odio, y que a veces el mayor acto de justicia no es castigar a quienes nos dañaron, sino dejar de permitir que sigan ocupando un lugar en nuestra alma. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con mi pasado. Soñé con mujeres caminando entre árboles, con risas compartidas, con una mesa larga rodeada de historias. Soñé con un futuro donde las ancianas no sean invisibles ni descartables, sino las tejedoras de un nuevo modo de envejecer. Con dignidad, con memoria, con poder. Y al despertar, con la luz entrando suavemente por la ventana, supe que había llegado a donde tenía que estar. No por azar, no por destino, sino porque decidí andar el camino más difícil, el de la verdad. La vida, cuando se mira desde cierta edad, ya no se mide por logros o pérdidas tangibles, sino por la forma en que hemos resistido sin endurecernos del todo, por la manera en que aún logramos cuidar algo de ternura en medio del desgaste. A veces me despierto antes que el sol y camino despacio por el sendero de piedras que bordea el jardín de la estación. Es un terreno que sembramos con lilas y lavanda, y aunque algunas plantas no han prendido del todo, las cuidamos igual. Con paciencia. Me gusta pensar que ese suelo, áspero y seco al principio, ahora se deja suavizar por nuestras manos, como nosotras nos hemos dejado tocar por los años sin quebrarnos. Las mujeres que viven aquí no son diferentes a mí. Algunas fueron maestras, otras amas de casa, otras ni siquiera tuvieron una ocupación formal. Pero todas, de un modo u otro, fueron silenciadas, desplazadas o puestas en pausa por sus propias familias, por la sociedad, por la idea persistente de que la vejez es una estación terminal y no una etapa viva, llena de posibilidad. No todas tienen la fuerza para contarlo en voz alta, pero yo aprendí que a veces basta con mirar con verdad a otra mujer para que sepa que ya no está sola. Silvita viene cada semana. Ha encontrado aquí un espacio que le devuelve algo que quizás también le fue robado. La conexión con sus raíces femeninas, con historias que no salen en libros ni en pantallas, pero que forman parte de la tierra misma. Se sienta conmigo por las tardes y a veces simplemente tejemos en silencio. Otras veces me lee cosas que escribe, poemas, fragmentos, pensamientos sueltos. Yo no siempre entiendo el ritmo de su generación, pero en sus palabras hay respeto, y eso me alcanza. Me pidió permiso para contar mi historia. Me dijo que podría escribirla algún día, con mi nombre o sin él. Y le dije que sí, que me gustaría que alguien supiera que una anciana que fue abandonada en una gasolinera no se resignó a ser invisible. Pero también le dije que esa historia ya no era solo mía, que pertenece a todas las que cruzaron por aquí y a las que aún llegarán. No he vuelto a ver a Silvia. Supe por terceras personas que se mudaron a otra ciudad, que Rubén vendió su parte en la empresa, que ella pasó por un proceso de terapia largo. No me alegra ni me entristece. Simplemente es. A veces creo que el perdón no es un acto, sino una forma de mirar hacia el pasado sin quedarse atrapada en él. Yo no la odio, no le deseo mal. Solo decidí que mi vida no puede seguir girando en torno a quien me borró. Elegí no seguir esperando un gesto, una disculpa, un abrazo que quizás nunca llegará. Porque la espera, a cierta edad, también puede matar. Y yo elegí vivir. Incluso cuando todo parecía empujarme al olvido,
Cada tanto, alguna periodista joven se interesa por el proyecto de la estación. Nos sacan fotos, nos hacen preguntas. Quieren saber cómo se sostiene un espacio así, sin ayuda del Estado, con voluntarias, con ahorros, con donaciones mínimas. Yo les explico lo que puedo, pero siempre termino diciendo lo mismo. Esto no se sostiene con dinero, se sostiene con decisión. Porque cuando una mujer mayor decide que no va a desaparecer en silencio, lo más probable es que encuentre a otra que también decidió lo mismo. Y juntas empiezan así a hacer ruido. Y ese ruido, pequeño al principio, va despertando a otras. Así se sostienen las cosas que importan. Con persistencia, con amor testarudo, con la convicción de que nadie tiene derecho a robarnos la última parte de la vida, solo porque ya no somos útiles a los ojos de los demás. El otro día, una mujer nueva llegó al refugio. Se llama Rosalía. Tiene 79 años y venía con solo una bolsa de ropa y un bastón. Me miró con desconfianza al principio, como si pensara que esto era otro tipo de institución donde la encierran. Le preparé una sopa, le ofrecí una manta, no le hice preguntas. A la semana, ya estaba sonriendo. El primer paso siempre es el mismo. Que alguien te mire con respeto. Lo demás viene solo. A veces pienso en todas las Ritas, Teresas, Claras, que he conocido en este camino. Mujeres que me dieron la mano cuando más lo necesité. Mujeres que me enseñaron, sin decirlo, que la dignidad se reconstruye, que el alma no tiene fecha de caducidad, y que mientras una mujer mayor conserve la capacidad de amar y de decidir, nunca está perdida del todo. Y yo, Nora Beltrán, que fui madre, esposa, viuda, desplazada, he vuelto a ser alguien con voz. No necesito monumentos, ni homenajes, ni nombres grabados en placas. Me basta con saber que si mañana me voy, queda una casa abierta, un jardín en flor, una puerta que no se cierra, y la certeza de que al menos una vez en mi vida me elegí a mí misma, que no dejé que el miedo de otros me dictara el final, que convertí el abandono en semilla, y que florecí, incluso tarde. Porque al fin y al cabo, florecer tarde sigue siendo florecer.